doctor, y hablando de Brasil, sabe que la situación que se está viviendo allá, realmente uno dice, bueno, esto fue lo peor, hoy día sí que se batió un récord y se sigue repitiendo la historia día a día. Ana María Silva nos va a entregar un poquito de detalles respecto de, mire, de rodillas en Brasil. Anita. Sí. Ese es uno de los videos más conmovedores que al menos yo he visto hasta ahora, porque es una situación que ya está completamente fuera de control, porque no han tenido la misma suerte que nosotros en términos de vacunas, y pese a que nosotros también estamos con un proceso de vacunación exitoso, también lo estamos pasando mal en estos momentos. Imagínense Brasil, que hay muchísima más gente y que además las variantes han sido más agresivas. Entonces, claro, ese video llamaba muchísimo la atención porque la gente hacía unas especies de filas con los autos, se bajaban de los autos, colocaban banderas en el piso y de rodillas pedían a un ser superior, a Dios, los creyentes, las personas que pedían librarse de este coronavirus que ha cobrado tantas vidas en Brasil. Brasil es el segundo país con más víctimas fatales. Se pelea un poco con México, ojo, eso sí, pero hasta ahora Brasil es el que lleva la delantera en términos oficiales. Gonzalo lo decía hace unos minutitos también. Anoche volvieron a registrar un récord, 3.780 personas que pierden la vida diariamente. Es un número no menor, pese a que son más de 200 millones de habitantes. Entonces, claro que esos videos nos llaman mucho la atención. Brasil le ha costado mucho hacerse cargo de la pandemia. Hubo un remesón en el gabinete de ministros de Bolsonaro varias veces ayer con la cúpula militar, y todavía no encuentran cómo hacerle frente al comportamiento de la gente, a confinarse. Es bien complicado el tema, imagínense en un país tan grande como Brasil. Muy complicado, como tú bien dices, Anita María, le renunció toda la plana mayor de las Fuerzas Armadas, lo que es un problema bastante complejo. Ahí vemos imágenes de brasileros arrodillados ante la situación que está pasando por la cantidad de muertos, lo decíamos, casi 3.900 solo en el día de ayer. Y ya no solamente el problema es de Brasil, sino que también se expande al mundo. Ya internacionalmente lo están responsabilizando, porque estamos hablando de un presidente que tenía un nivel de descriterio y irresponsabilidad, no solamente con su país, sino que también con el mundo por esparcir la cepa. Ya en la región, doctor Ugarte, hay muchos países que están bastante fregados precisamente por la cepa brasilera. Sin ir más lejos, nosotros, ya nuestra preocupación es que si la vacuna que tenemos hace efecto a cepas como esa, Anita María. Justamente, completamente la preocupación radica en estas cepas. Estudios que incluso han dicho que en un año más se van a hacer una especie de resistencia a las mismas vacunas. Son tantas informaciones y tantos estudios difíciles, además de estar al día con todo, que era lo que decían también en Europa, cuando Macron, por ejemplo, dice, es que yo lo he leído todo, yo lo sé todo. No, la verdad es que nadie tiene la solución en sus manos, pero se hace mucho más difícil en países como Brasil, cuando el mismo presidente ha desconocido buena parte de las medidas que son bastante importantes, como el uso de la mascarilla, sin ir más lejos como eso. Las aglomeraciones, la priorización entonces de la actividad económica. Fue muy tardía la acción que se hizo en Río de Janeiro, que es un lugar en donde, ustedes saben, se concentra muchísima gente, en las playas, en los sitios abiertos, sí, pero también hay preocupación aunque los sitios estén abiertos, Gonzalo. Sí, a ver, mire, esta portada de Publimetro hoy día da cuenta de algo que estábamos hace rato sospechando, ¿ah? Doctor, ¿cuánto lo dijimos? Sí, probablemente hay algo que tiene que explicar este disparo explosivo de los contagios. Las variantes del virus son la nueva amenaza. Lo que ha hecho Brasil, por cierto, que es una responsabilidad y una brutalidad, sobre todo con sus compatriotas. Yo no sé cómo han aguantado tanto, pero acá se han reportado poquito menos de 50 casos de esta variante P1. ¿Cuán preocupante es la situación para nosotros como país? Veamos el informe. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Sin embargo, las predicciones del presidente brasileño aún están lejos de cumplirse, porque la crisis sanitaria que ha dejado a más de 2.000 muertos diarios en las últimas 2 semanas y ha transformado al país en el epicentro mundial de la pandemia, ahora ya se convirtió en una profunda crisis política. Nuestro país alcanzó la trágica estadística de 300.000 muertes innecesarias que son el resultado de la incompetencia del poder público brasileño. Tras la salida de 6 ministros claves, incluidos los de Relaciones Exteriores y Defensa, este martes se registró un hecho inédito en la historia del país. Los comandantes en jefes del Ejército, la Marina y las Fuerzas Aéreas, es decir, los 3 cargos militares más importantes del país, renunciaron a sus puestos.
cambió el ministro. Entonces, con el nuevo ministro, los jefes de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército entregaron su puesto, en una clara señal de que no están preocupados en respaldar a los intentos de salir de las reglas, de salir de la Constitución por parte del presidente Bolsonaro. Pero hay quienes ven la salida de los ministros y comandantes como una forma estratégica de reorganizar y combatir la crisis política del país. Estos cambios tienen dos objetivos fundamentales: brindar una mejor relación entre el Ejecutivo y su base de apoyo legislativo para reducir la presión que ha sufrido Bolsonaro en varios sectores de la sociedad y también de aliados en el Congreso Nacional. Esta fractura entre el gobierno y las Fuerzas Armadas ha sido definida por la prensa brasileña como la peor crisis de este tipo desde 1977 y que además se presenta en una presidencia que le ha dado un importante poder al mundo militar. Todo eso ocurre 2 días antes del aniversario del golpe militar de 1964, cuando Brasil enfrentó su dictadura militar. Entonces hay mucha aprehensión en Brasil en relación al clima político. Una crisis política y sanitaria que tiene al país en el ojo del huracán y que ya ha provocado protestas contra el gobierno de Bolsonaro, que aún parece lejos de encontrar una salida para una pandemia que no ha dado tregua al país más grande de América Latina.